Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 5 hasta el versículo 7. Voy a dar lectura. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a ir en oración. Oh Dios todopoderoso, oh Dios de toda providencia, tú diriges nuestras vidas, tú sustentas, oh Dios, a cada uno de nosotros. Pero también, Señor, eres quien gobierna, eres también, Señor, quien capacita y da honores y favores y dones a cada uno de sus hijos. Eres quien sustenta el universo, eres quien sustenta a su pueblo. Y en esta mañana queremos venir aquellos que hemos recibido tus favores, tus gracias, Señor, que son inmerecidas. Y cada uno de nosotros debe darte gracias, como el salmista en el Salmo 138 decía que con todo su corazón daría gracias. Padre, queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu, tu Espíritu que opera ahora en los hijos de obediencia, a que nos enseñes cómo debe ser esa generosa ofrenda de este texto que nos muestra. Una ofrenda generosa, aceptable, racional, que cada uno de nosotros debe presentar. Y permíteme, Señor, tener claridad de palabras y no traer confusión a tu pueblo, porque, Señor, entiendo que estamos aquí en este día para honrar tu santo nombre y también para entender tu palabra, tu revelación, que es, Señor, por medio de las Santas Escrituras. Rogamos que tu Espíritu Santo pueda hacer esto y mucho más en cada uno de nosotros. En Jesucristo te oramos y te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. En esta mañana quiero tratar, hermanos, un tema muy sensible y lo voy a hacer por primera vez a la iglesia. Nosotros tenemos 2 años, por decir, estamos a un mes de cumplir 2 años de constitución como iglesia aquí en la ciudad de Tacna, y yo, que sepan, no recuerdo haber dedicado una enseñanza o un sermón a este tema de los diezmos y las ofrendas. Y quiero dar por título, espero que usted no se asuste porque hay muchos títulos, pero mi primer título es esto: ¿por qué no deberías diezmar? Pero el segundo título acabo de leer una vez más, sale del texto, versículos 5 al 7, ofrenda generosa. Quiero hablar sobre esa ofrenda generosa del nuevo pacto que tenemos los creyentes. Y nuestro texto aquí está, como dije, de manera selectiva, no lo voy a hacer de manera expositiva. Quiero decir que voy a tomar muchos textos de las Sagradas Escrituras, porque he visto una necesidad en la iglesia. Hay muchas preguntas que se me han formulado o me han hecho directa o indirectamente, y yo también quiero responder a esas preguntas. ¿Cuál es el estándar en el Nuevo Testamento para dar? Y no quiero hablar de cuánto tengo que dar, sino cuánto puedo dar. Quiero que haga esas dos diferencias en la pregunta, porque cuando digo cuándo tengo que dar, la mirada o la respuesta salta al 10%.
¿no? Y con eso se soluciona, es hablar del diezmo, y yo no te voy a motivar, no te voy a predicar de que tienes que diezmar, sino cuánto puedes dar al Señor. Entonces no es un porcentaje, y por eso el título, ¿por qué no deberías diezmar? Ahora nosotros venimos a la casa del Señor y hacemos un acto de adoración y se convierte, hermanos, tu ofrenda como un acto de adoración. Tu ofrenda se convierte como un servicio al ministerio del Señor. Ahora, yo sé que el Señor no necesita de nuestras fuerzas, de nuestros recursos, pero Dios te ha puesto a mí y a ti como mayordomos para que administremos todos los recursos. Eso significa de que tú, cuando cobres tu sueldo o cuando te pague, lo primero que tienes que es a saber administrar, ¿no? Pagar tus servicios, todos tus gastos, administrarlo tan perfectamente. Probablemente eso salta, o no lo hacemos, no lo sé, pero lo primero que tiene que venir en tu mente es ahora, ¿no? El Señor me ha bendecido. ¿Y qué es lo que yo tengo que apartar para el Señor? El versículo 7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Y es que yo me tengo que preguntar, ¿cuánto voy a dar? ¿O cuánto puedo dar? ¿No? En el Antiguo Testamento era, ¿cuánto tengo que dar? Y Dios había prescrito, hermanos, el 10%, vamos ahorita a hacer las matemáticas, no era el 10%, era más del 10%, y no era mensual, sino anual, hasta hablo de 3 años. Entonces dar es parte de la adoración. Yo sé que en Latinoamérica también hay otra realidad. Estamos inundados de falsos maestros, de falsas enseñanzas. Se habla del evangelio de la prosperidad, de hombres y mujeres que están robando al pueblo de Dios, pero también dentro de esas iglesias hay cristianos que están siendo esclavizados por hombres a través de sus ofrendas, a través de sus tarjetas, a través de joyas y muchos bienes que sacan. Yo tomo el tema, hermanos, con mucho temor delante del Señor, porque es la primera vez que predico y no lo he hecho antes, y tal vez de acá a un año volveré a hablar de acuerdo a la necesidad de la iglesia. Y probablemente como pastor es un poco bien difícil hablar, pero para mí no lo es, porque ustedes conocen mi condición. Desde que empezó la iglesia, yo rehusé a tomar una ofrenda o un sueldo de la iglesia, porque conozco que la iglesia no puede sostener a un pastor y que solamente nos alcanza para pagar el alquiler de este local. Pero también eso, hermanos, no es para siempre así. Eso en el camino lo vamos a ver, lo vamos a aprender. La iglesia debe ser responsable de sostener a su pastor, a su anciano, porque si no yo estaría mal educándoles que cuando yo me vaya, venga otro pastor, ustedes no sepan sostenerle. Entonces no es el orden del Nuevo Testamento, pero como diría Pablo, ¿no? Que estas manos me sirvieron para poder también generarme recursos, y que Dios envió a sus cuervos para poder sostenerme. Pero no me estoy suicidando al hablarles, porque a algunos les voy a alarmar. No lo quiero hacer, pero sé que para otro pastor que no puede cobrar un sueldo, tal vez sería un poco riesgoso, porque habría gente que visita o gente que tal vez no está de acuerdo con el tema. Como dije, no se reduce, hermanos, a cuánto tengo que dar, porque eso hacíamos antes, ¿no? De las iglesias que venimos, tal vez no solamente dimos el 10%, sino que hemos dado más, hemos dado siembras, hemos dado cosechas. Ahora el Nuevo Testamento es cuánto puedo dar. Ahora ese cuánto puedo dar no se reduce a una limosna. Quiero que lo puedan entender desde el comienzo, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ahora yo quiero decir también en esta parte, que va a ser una introducción larga, hermanos. Es Dios quien bendice a cada uno de ustedes. Es Dios quien les da. El pastor no es quien les bendice con los recursos. Entonces usted tiene que dar a Dios no por mala gana,
El texto dice, no lo hagas por mala gana, no lo hagas por tristeza, no lo hagas por obligación. El diezmo era obligatorio. Y todos aquellos que usan el diezmo como argumento usan Malaquías 3, porque si no das estás bajo maldición, o si no das no eres cristiano, o si no das vas a perder la salvación. Y yo no te estoy diciendo eso, y no enseñamos eso, y no creemos eso como una iglesia en el nuevo pacto. Así que para mí es muy sensible, pero prefiero no huir, ni rehuir a lo que tengo que decirles en esta mañana. Y nosotros, como dije, yo conozco mucho a ustedes, sé que venimos de iglesias donde damos el 10% de nuestros ingresos. Ahora, si yo como pastor demandara el diezmo de ustedes, nuestros ingresos se triplicarían en esta iglesia y habría incluso hasta para sostener al pastor. Yo sé que habría, porque es fácil, hermano, eso es lo que hace los diezmos. Y mi tristeza es hablar de hombres, que conozco aquí en Tacna y fuera de Tacna, que muchos se están enriqueciendo con el diezmo. Y no están enseñando la Biblia, hermanos, respecto a este tema. Por eso que es sensible, por eso que es peligroso. Ahora hay otros que no les gusta que hable de este tema y solamente están buscando iglesias donde no se le pide dinero. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos llama a decir todo el consejo. Así que no estoy pidiendo, hermanos, que diezmes de cuánto es tu diezmo, sino cuánto puedes dar al Señor. Y la respuesta está en el Nuevo Testamento. No está en el Antiguo Testamento, porque todos los que argumentan a favor del diezmo están en el Antiguo Testamento. Hay un nuevo pacto, hay un antiguo pacto que ya ha caducado y es obsoleto, hermanos. El nuevo pacto habla de un pacto de sangre, un pacto donde participamos nosotros, pero ese pueblo tiene que mostrar gratitud. Y aquí el versículo 5 me llamó la atención, Generosa ofrenda, ofrenda generosa. Y dice, y no por codicia. Y no por codicia, me salta a la mente esto. Aquellos que piden dinero por los canales de televisión, aquellos que piden dinero por las radios, aquellos que están pidiendo que des más. Codicia, hermanos. Codicia. Y el siervo de Dios, dice Pablo a Timoteo, no debe ser codicioso. Un pastor debe cuidarse de esa área, y aquí en la iglesia tenemos, el pastor no administra el dinero, sino hay otro hermano que está encargado y el pastor no debe entrar en esos asuntos. Es mi consejo, no lo dice el Nuevo Testamento, pero uno debe cuidarse porque el raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Así que quiero entrar así de esta manera. No te animo a que diezmes, sino a cuánto puedes dar al Señor o cómo te propones dar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 21, porque donde esté tu tesoro, usted conoce el pasaje, allí estará también tu corazón. Si tú das por codicia para obtener beneficios, tu corazón está ahí, Si que doy el 10%, el Señor me va a dar el 100% codicia. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, pero también implica esto, hermano, que tu recurso, que tu ofrenda que das es una inversión al Señor. No sé si tú lo sepas eso, pero cuando tú das tu ofrenda, estás invirtiendo en el reino de los cielos. Ese recurso tiene que administrarse para la iglesia. Ahora, tal vez no vivimos en un mundo donde se falsifican mucho las monedas y el cristiano puede tal vez eso llevarlo a un concepto, de que como nosotros acá damos, no hay alguien que pasa delante de ti, que con un alfolí o toma un objeto, para que veas cuánto da. No lo hacemos, pero venimos de iglesias donde se hacía, donde delante de ti alguien pasaba y recogía las ofrendas, recogía los diezmos, recogía las siembras y se juntaba mucho dinero.
y al final sumabas mucho. Y me han hecho la pregunta aquí, pastor, ¿hay que ofrendar durante el culto, antes del culto o después del culto? Y mi respuesta fue, usted lo puede hacer antes o lo puede hacer después. No entramos en el tiempo de la adoración y no queremos distraernos, porque es lo que entiendo que está en las Escrituras. Usted puede dar sus ofrendas antes del culto, ¿no? Tenemos la escuela dominical, hay un tiempo, un receso, o en el tiempo del preludio usted puede pasar, ¿no?, a entregar su ofrenda. Eso se convierte en un acto de adoración, o lo puede hacer al final. Pero eso, hermanos, no significa, hermanos, que usted no tiene que dar. La orden expresa en el Nuevo Testamento dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es a Dios. Dice: no retengas lo que pertenece al Señor. No lo retengas. Ahora, yo creo que por la gracia del Señor participamos. Te voy a decir algo, es esto: cada uno de nosotros solamente puede dar por gracia, no porque te pagan bien. El Señor todo nos permite. Si yo estoy parado aquí es por la gracia del Señor. Si tú das tu ofrenda, que es un servicio para los santos, es por la gracia del Señor. Y en 2 de Corintios, capítulo 8, capítulo 9, ¿qué pasa? Es que Dios obró en gracia para mover a estos hermanos para ayudar a los necesitados en Jerusalén. Y no depende, hermanos, esto tampoco de tu circunstancia. No depende que estés bien este mes, sí puedo dar, el otro mes estoy mal, no puedo dar, porque estos hermanos, dice, dieron más allá de sus fuerzas. Más allá de que no tenía, abundaron en dar, que dijeron a Pablo: ¿cómo podemos participar? ¿Cómo podemos dar? Una iglesia que está sufriendo persecución, una iglesia que no tiene muchos recursos, quieren dar. Ese es en el Nuevo Testamento, como dice ahí, que Dios ama al dador alegre, hermanos. Y Jesús dice, como dije, Mateo 6, 21. Entonces, aquí no vamos a ver, mientras estoy aquí, yo no voy a enviar a un hermano para que recoja las ofrendas delante de sus ojos y vamos a estar mirando cuándo echa este hermano, o si no, por ahí poner sobres y poner nombres. Ya no es nuestra práctica, hermanos. Tampoco vamos a ver eso. Así que eso es todo lo que puedo decir en esta parte. El Señor sabe, hermanos, el Señor conoce cuánto lo estás dando. Ahora, no sé si hasta aquí estás de acuerdo conmigo, pero yo no te voy a motivar, como te dije, al 10%, sino cuánto puedes dar al Señor. Así que si antes yo, hermanos, con muchos participaba en el diezmo, incluso yo diezmaba, incluso recuerdo 2, 3 veces haber enseñado tomando conceptos o versículos para que diezmen, pero en los años, he ido cambiando mi concepto. Y gracias a Dios que antes de empezar la iglesia lo tuve muy claro. Antes que con ustedes planteemos la iglesia, nosotros dijimos: esta iglesia no va a practicar el diezmo. Pero también al informe que se hace aquí, trimestral, semestral o mensual. Nosotros el año pasado tuvimos rendimiento de cuenta, vimos los informes y necesitamos considerar este tema, hermanos. Es un acto de adoración, sí lo es, y no tenemos que carecer de fondos para sostener la obra del Señor. Yo creo que el Señor nos ha prosperado más allá, hermanos, de lo que otros tal vez no están en nuestra condición. Y me atrevo en esta mañana, hermanos, a traer este tema. Y este es mi concepto, este es mi pensamiento ahora en el ministerio pastoral. No debemos diezmar, porque Dios quiere que demos generosamente, y el diezmo es lo mínimo. ¿Qué quiero decir, hermanos? Que si tú antes traías tu diezmo, es lo mínimo que debes dar. Repito, no debemos diezmar porque Dios quiere que demos generosamente, y ese generosamente, ¿a cuánto podemos multiplicar o traducir? No lo sé, pero generosamente. Pero el diezmo es lo mínimo. Ahora, el diezmo no es el 10% en el Nuevo Testamento, porque es más del 22%.
Nuestro Dios, hermanos, ha sido un Dios generoso. Que siendo rico, dice la Escritura, que siendo dueño de todo, se hizo pobre por amor a nosotros, y nosotros debemos imitarle. Nosotros debemos ser creyentes generosos, hijos generosos. Ese Dios amoroso que tanto amó al mundo y dio a su Hijo, a su Hijo único. Debemos imitarle. Dice 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegaseis a ser rico. Como el pueblo de Dios, debemos ser como Jesús. Debemos ser generosos a tal punto, hermanos, de que con tal de ver a mi hermano, aquí a los hermanos de Jerusalén, ¿no? Estaban en pobreza. A tal punto de ver la alegría de los hermanos en Jerusalén, lo dieron. No importa quedarse con lo mínimo, pero lo dieron. Nuestro Señor nos dio ese ejemplo, hermanos. Está en el Nuevo Testamento, acabo de leerte, que el Señor siendo rico. Ahora, yo he mostrado en Romanos más claramente esto, ¿no? De que si el Señor te engrandece, si el Señor en su gracia te da más, ¿no? Si tú sobresales en tus ingresos más que otros, ¿es para qué dijimos? Para bendecir más a otros nada más. No es para que hagas, para que te guardes o hagas más tesoros para ti mismo. No lo es. Ahora, la Biblia enseña que Dios, hermanos, nos ha provisto, ¿no? Que Dios nos ha dado muchas cosas, y quiero que leamos para empezar 1 de Timoteo capítulo 6. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 18. ¿Cuál es la enseñanza? Dice, enséñales que hagan bien. Y ese es mi trabajo, hermanos, en esta mañana, en esta iglesia. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y aquí viene, hermanos, generosos. Y estamos hablando de la ofrenda, ¿qué, hermanos? Generosa. Enséñales a que sean generosos y prontos ¿a qué? A compartir. Generosos. Les tengo que decir, hermanos, tienen que ser generosos. Y estamos hablando de la ofrenda generosa. Pero ahora, ¿qué significa ser generoso o generosidad? Ahora tú te preguntas, si doy el diezmo, ¿no estoy siendo generoso? ¿Dice eso el texto? Probablemente no dice el texto eso. Pero en el Antiguo Testamento, si no dabas el 10%, lo mínimo de tus ingresos o de tus ganancias para sostener a los levitas y el templo, no eras generoso y eras maldito. Estabas bajo maldición. Ahora, si no es el 10% que me hace generoso, ¿cuánto debo dar? Ahí viene mi pregunta. Y vamos a desarrollar. Mi primer punto es esto, hermanos. El diezmo no es el estándar del Nuevo Testamento para dar. El diezmo no es el estándar del Nuevo Testamento para dar, porque muchas iglesias, tristemente, hermanos, que donde nos involucran los evangélicos, ¿qué hacen? Ellos tienen un concepto del diezmo, ¿no? Dice, traer tus diezmos al alfolí, y pasan con un alfolí o un objeto, pero basado en ¿qué? Como dije, en Malaquías capítulo 3, versículo 10. Estas iglesias promueven el diezmo por medio de su alfolí. El alfolí es un lugar de almacenamiento, usted puede llamar una habitación donde se almacenaba. Eso era todo, y no era necesariamente dinero. Pero dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde Dios le dice a Israel que traiga todos los diezmos al alfolí. Vamos a dar lectura para no parafrasear en lo que estoy. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 10.
traed todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como dije, hay muchos que promueven esto, ¿no? Un concepto llamado del diezmo para el alfolí, basado en Malaquías capítulo 3 versículo 10. Enseña, ¿no?, que la iglesia local es el alfolí. La iglesia tiene que recibir el diezmo. El diezmo le pertenece a Dios. Son conceptos que ellos tienen muy claro. Ahora, la bendición está sobre eso, ¿no? Y abriré las ventanas de los cielos. Yo creo que, hermanos, quedamos muy bien al comienzo, antes de plantar esta iglesia con ustedes y con pastores, ¿no?, que nos ayudaron a poder iniciar la obra aquí en el sur del país. Necesitamos este tema, una orientación bíblica, porque podemos estar pecando, hermanos. Podemos llegar a ser asalariados aquellos que estamos en el ministerio, pero aquellos que enseñan, hermanos, hay un llamado para ellos, es el arrepentimiento, porque el estándar en el Nuevo Testamento no es el diezmo. Y antes de criticar o refutar a aquellos hombres, voy a señalar algunos puntos recomendables con respecto al diezmo. Y primero, los que diezman a menudo actúan en obediencia a lo que creen que Dios ha mandado. Esto pasa, hermano. Yo he visto gente que, incluso que están aquí, que han diezmado, dice, el Señor me ha ayudado, yo estaba en tal situación porque he diezmado y obtenido la respuesta. Y mi conclusión fue esto, hermanos. Le dije, no porque has dado el 10% o has diezmado, el Señor ha visto eso. Simplemente el Señor ha visto tu obediencia, te has entregado, te has dado, no ha visto tu 10%. Estoy diciendo, los que diezman a menudo actúan en obediencia a lo que creen que Dios ha mandado, porque sus pastores le dicen, tienen que diezmar, y el creyente en obediencia a eso está dando. Segundo, el diezmar obtiene algo para aumentar lo que dan. Ahora, como mencioné un momento atrás, la codicia, ¿no? Si es que yo doy más, el Señor me va a bendecir o va a dar más. También está ese concepto. Hay mucha práctica. Aquí vamos a considerar 7 razones por lo que el diezmo no es el estándar o el orden de Dios para los cristianos en el nuevo pacto. Quiero que veamos esto. Y ahora sí voy a ir a las escrituras citándoles de aquí para allá. Primero, el diezmo era parte de la ley de Moisés. Ahora en el nuevo pacto, los creyentes no están bajo la ley. Esta es mi primer consideración o mi primer punto respecto a este tema. 7 razones por las que el diezmo no es el mandato del Nuevo Testamento. Primero, el diezmo era parte de la ley de Moisés. Ahora los creyentes no están bajo la ley. Romanos, estamos en la serie, Gálatas y otros pasajes del Nuevo Testamento dejan claro, hermanos, que los cristianos ahora en el nuevo pacto no están bajo la ley de Moisés. Ahora, eso no significa para cada uno de nosotros que vamos a vivir como querramos y viene la libertad o libertinaje. No, hermanos, estamos con ley, porque estamos bajo la ley de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 20 al 21. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios. Voy a dar lectura. Primera de Corintios capítulo 9. Voy a citar 2 pasajes nomás para sus referencias. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 20 al 21. A los judíos, me dice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Puede ver ahí, Pablo dice, yo estoy bajo la ley de Cristo, como dice Santiago 1, versículo 25. Ahí tiene la cita, Santiago capítulo 2, versículo 8, versículo 12.
Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10, ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Ahora, aquellos aspectos de la ley mosaica, ¿qué hacía, hermanos? Reflejaban quién era Dios o reflejaba el carácter de Dios. Eso está presente en el Nuevo Testamento. No significa que no está presente, se repite. Pero lo que no se repite es que nunca se le ordena diezmar. Ténganlo presente. Ahora, los que argumentan a favor del diezmo señalan, ¿no?, de cómo Abraham, como Jacob dieron el diezmo, ¿no?, en el Antiguo Testamento, y eso significa que es antes de la ley mosaica. Génesis capítulo 14, versículo 20, Génesis capítulo 28, versículo 22, ahí tienes primero a Abraham, ahí tienes a Jacob. Pero, ahí viene ese pero en el Nuevo Testamento. Ahora, el diezmo, ahí se ve que sustituye a la ley. Aquellos que argumentan. Ahora, si el Nuevo Testamento nos diera órdenes o pautas, hermanos, podemos tener la orden y puede ser válido en el Nuevo Testamento. Pero vamos a verlo más adelante. Pero también hay otras prácticas. Por ejemplo, la circuncisión. Nosotros ya no nos circuncidamos. La observancia del día de reposo. La circuncisión está antes de Moisés. El día de reposo está antes de Moisés. En la ley solamente se escribió, en tiempo de Moisés se escribió en la tabla de la ley. Pero no tiene ni un vínculo directo a nosotros. Ahora, si tú examinas o ves las referencias de los diezmos que Abraham y Jacob dieron, ellos fueron ocasionalmente, fueron en un momento. Incluso usted puede ver el diezmo que dio Jacob. No fue algo que lo hacía como lo hacen muchos evangélicos hoy, ¿no? Puede ser semanal, puede ser mensual. Pero si tú ves, Abraham es prácticamente tomando el botín, nada más, ¿no? Fue a derrotar a sus enemigos y trajo el botín y dio el 10%. Y Jacob como que se pone en acuerdo o da órdenes, ¿no? Que si hace esto, como que está dando órdenes, pero no era una práctica habitual en ellos. Así fue con Abraham, ¿no? Tras la victoria, él del botín da el 10%. En cambio, Jacob hace algo, digamos, algo incorrecto porque es condicional. Fue algo condicional lo que hizo Jacob, que si Dios lo mantendría a salvo, él daría el 10% o su diezmo. Y nadie puede hacer esa tregua con Dios. Ahí tienes, ¿no? La cita en Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Ahora, eso no es un buen ejemplo en el Nuevo Testamento. No es un ejemplo para dar, hermanos. El diezmo era requerido bajo la ley de Moisés, pero los creyentes, como dije, ya no están bajo la ley de Moisés. Segundo, el diezmo era un impuesto involuntario para apoyar a Israel. Los creyentes ya no somos parte de la nación teocrática. En el Antiguo Testamento tenían que hacerse donaciones obligatorias. Usted eso lo puede ver en todo el Antiguo Testamento. Eran fijos, hermanos, y el diezmo está dentro de ellos y era requerido. Estaba ahí. Se ordenó a todos los israelitas, aquí, hermanos, a que tienen que dar o financiar para el templo, para ayudar a los pobres, a las viudas, para los levitas, para la reconstrucción, la limpieza. Todo giraba alrededor del templo. Recuerdo una vez un pastor me dijo así: soy un levita y la iglesia debe traer los diezmos, y ese diezmo debe ser de levita. Ni siquiera había que poner cuánto era, sino todo tenía que ser del pastor. Y hoy día hay muchos que se consideran levitas. No hay alguien que maneje las finanzas o lo que recogen, solamente el pastor. Y por eso hay tantos problemas o noticias que se escucha
de hombres, ¿no? Comprando terrenos, vehículos, aviones, porque no hay quien les controle. Pero estoy diciendo, en el Nuevo Testamento no vemos eso. Ahora, el propósito de los diezmos del Antiguo Testamento primero era mantener a los levitas. Ellos tenían un ministerio, ¿no? Sacerdotal, que Dios los había dado para que puedan estar a cargo de todo lo que tiene que ver con el culto que ellos daban a Dios. Citas nada más Números capítulo 18, versículos 21 al 24, versículos 25 al 32. Voy a citar, algunos consideran que había 2 diezmos, otros dicen 3, pero yo voy a citar 3, hermanos, en el Antiguo Testamento. Y el primer diezmo era un diezmo general, Levítico capítulo 27, en la parte final tienes ahí. El segundo diezmo es de la comida sagrada para el levita, Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 27. Y tercero, el diezmo para los pobres, que era cada 3 años. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 al 29. Y de acuerdo, si tú consideras 2 o 3, vas a encontrar que no era 10% y no era anual. En realidad no había solamente un solo diezmo, porque si hoy día el pastor evangélico enseña de que hay un diezmo, el 10% está equivocado primeramente. Eran 3, hermanos, que acabo de decirte: Levítico, Números, Deuteronomio. No fue 10%, sino el 22%. El 22%. Ahora, si todos diéramos el 22%, ¿no?, del diezmo, o trajéramos al alfolí, estaríamos bien como iglesia. Estaríamos bien. Tercero, el diezmo no se menciona como enseñanza a la iglesia, aunque se dice mucho sobre dar. Repito, el diezmo no se menciona como una enseñanza en el Nuevo Testamento para la iglesia, aunque se dice mucho sobre dar. Y voy a tomar las escrituras citando a los apóstoles, a los primeros cristianos. Incluso en el segundo siglo ya no era una práctica, hermanos. En el Antiguo Testamento el diezmo era muy importante, ¿no? Siempre estaba presente en el pueblo judío. Ahora, ¿qué vemos en el Nuevo Testamento? No hay, hermanos, una instrucción dada a la iglesia. No hay una instrucción. Nada más Jesús menciona a los escribas y fariseos, ¿no? Ahí lo que está ahí en Mateo 23, versículo 23, ¿no? Ahí la declaración de Jesús a los fariseos, que eran hipócritas, pero que sigan dando. Pero recuerden, Cristo está todavía camino a la cruz. El nuevo pacto no es inaugurado, el nuevo pacto se inaugura con sangre. Es la única orden expresa para el judío, pero nunca, tengan claro esto, Jesús ordenó a sus discípulos. Nunca Jesús dijo a los discípulos que diezmaran. Ahora, el libro de los Hebreos está dirigido ¿a quién? A judíos, son hebreos. Y tampoco el escritor, el autor de Hebreos, dice que el judío tiene que diezmar. Usted lee en sus capítulos de Hebreos, no se le hace. En cambio, el escritor de Hebreos se refiere más bien a Abraham, que pagaba los diezmos, a Melquisedec y Leví, que daba su diezmo a Melquisedec a través de Abraham, nada más. No tenemos más. Tenemos a Pablo. Pablo nunca enseñó a seguir ese ejemplo. Usted lee sus cartas del apóstol Pablo. Pablo más bien habla de compartir nuestras posesiones, de compartir nuestros recursos, de atender a los pobres y de sostener el ministerio, ¿no?, pastoral o el ministerio cristiano. Pablo insta a la generosidad, elogia a aquellos que dan, pero nunca pide ni una vez, o un versículo que diga que el cristiano tiene que dar un porcentaje, una cantidad. Por eso el diezmo no se menciona como enseñanza para la iglesia, pero sí mucho de dar. Ahora, si la iglesia cristiana practicara el diezmo, ¿no parece extraño, hermanos, que Pablo no lo hubiera dicho? Viene la interrogante. Y cuando especialmente tiene que enseñar a quién, a los gentiles. Nosotros los gentiles nos hemos unido con los judíos. El gentil no sabe nada de diezmos. Pablo lo ha hecho, ¿no? Así como hubo ese concilio en Jerusalén, de qué cosas tenía que privarse el gentil. Yo hubiera puesto la lista. Pablo, pon los diezmos también ahí.
Que no solamente se abstengan de tales cosas, sino también que participen con los diezmos, como participa el judío. No hay orden. No hay orden. Cuarto, el diezmo no se menciona en ningún escrito de los padres de la iglesia primitiva. Tal vez para aquellos que quieren argumentar, sería bueno que puedan ver, ¿no?, la práctica de la iglesia o de la historia de la iglesia. Ahora, yo digo, esto no es algo decisivo para ver si enseño o no enseño, o pido o no pido el diezmo, porque al final lo que pesa es el argumento bíblico. Ahora, si la iglesia primitiva practicaba el diezmo, entonces yo creo que los posteriores, ¿no?, aquellos que una vez ellos ya no están, los hijos espirituales, llamémosle así, o aquellos pastores que han dejado una iglesia, hubiera enseñado lo mismo también, a que practiquen, pero no lo hacen, no lo hicieron porque no estaba el énfasis en eso. Quinto, el diezmo pone el énfasis incorrecto en dar. Repito, el diezmo pone el énfasis incorrecto en dar. Y aquí va la diferencia. El diezmar es una obligación. El diezmo, hermanos, te lleva, tú lo haces por obligación. ¿Y qué hemos leído en Corinto? No por obligación. ¿Se acuerdan al comienzo? Le leí, hermanos. Versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. El diezmo era obligatorio. Por eso el énfasis aquí es el de diezmar, es equivocación. Está errado, hermanos. Porque están obligados a dar. Pero en el Nuevo Testamento la orden o el mandato se traduce en ser generoso. Generoso. El dar generosamente, y vamos a ver algunas aplicaciones al final, pero esa generosidad, como dije, viene de haber recibido la gracia, viene de imitar a Jesús, que siendo rico se hizo pobre. Por eso versículo 5 decía, una ofrenda generosa, de que podemos ser como los hermanos en Corinto, ¿no? Ahí tener una libertad, hermanos, no una obligación. Yo no les obligo que traigan el diezmo, porque el Señor no me dice, porque si me dijera yo estaría enseñándoles. No lo hago, hermanos. Por lo contrario, la respuesta es voluntaria, hermanos. Tu ofrenda, hermanos, es generosa. Ahora, el dar diezmo, así, hermanos, que una persona se sienta obligado, es como al banco. Cada mes tienes que dar tu cuota, pagar tus deudas, o pagar tus tarjetas, o sacaste algo, o te prestaste, estás obligado. Ese era el diezmo, para comparar. Pero ya no se requiere más. Ya, hermanos. El diezmo pone ahí entonces el énfasis equivocado. Como es algo establecido, algo legal. Pero en el Nuevo Testamento nosotros, creo que es mi entendimiento, tiene que ver con amor. No, nosotros cultivamos una relación con el Padre, de hijos a un Padre amoroso, y por amor respondemos. Otro punto, el diezmo conduce a un concepto falso de la mayordomía. El diezmo conduce a un concepto falso de la mayordomía. Como dije al comienzo, cada uno de nosotros se constituye como mayordomos de Dios. Ahora, esto del 10%, como dice, ¿no?, es del Señor. Así piensa el evangélico hoy día, ¿no? Y el 90% es mío. Así piensa. Y ese es un concepto falso de la mayordomía. En realidad, te digo esto, el 100% es de Dios, no es tuyo. El 100% es el dinero de Dios, pero Dios quiere, hermanos, que yo administre. Pero al yo considerar el diezmo como la demanda de Dios, me convierto, distorsiono, lo distorsiono. Y al final se convierte en una tradición, una rutina, y eso favorece a hombres, como dice ahí, hermanos, en 2 Corintios, para los codiciosos. Otra lección, el diezmo es una carga para algunos y demasiado fácil es para otros. ¿Qué quiero decir con esto?
Si tú tienes en tu familia 7 personas y tienes que alimentar a 7 personas, pero tienes a un matrimonio que no pueden tener hijos, para eso no es una carga. Pero para aquella persona o familia que tiene 7 hijos es una carga. El diezmo es una carga para algunos. Por eso hago estas 2 comparaciones prácticas. Estas 7 razones que te he dado, hermanos, argumentan en contra del diezmo. Y en mi segundo punto quiero responder: ¿cuál es el estándar de Dios para dar? ¿Cuál es la orden expresa, digamos, que nosotros vemos en el Nuevo Testamento para dar? Y es mi segundo punto: la generosa gracia del Señor es el estándar del Nuevo Testamento. La generosa gracia del Señor. Ahora, cuando digo gracia, siempre vamos a entender de aquello que hemos recibido, pero que no nos merecemos. En respuesta, hermanos, a esa gracia, vamos a responder. Por eso Pablo dice: así que creí necesario exhortar a los hermanos. Y esta es la exhortación apostólica, no es la exhortación pastoral. Aunque tiene un corazón pastoral el apóstol, sino, hermanos, una exhortación pastoral a que se adelanten ir a vosotros y preparen de antemano vuestra generosa ofrenda. Muchas personas tal vez no entienden la gracia. Yo veo esto: si no entienden la gracia, su estilo de vida, no se ve una vida de gracia. Y cuando no se ve un estilo de vida de gracia, simplemente va a haber indisciplina, por ejemplo, cuando dan. Yo recuerdo los primeros años, a mí mis padres me enseñaron a diezmar. Y yo no completaba el diezmo y escondía la cara, estaba con vergüenza. ¿Y qué pasaba si al mes no daba el 10% porque me lo había gastado? ¿Qué pasaba? Es que yo no entendía gracia. No entendía gracia. Ahora, como dije, no significa que cada uno de nosotros tiene que vivir una vida indisciplinada. Tampoco quiero decir que tenemos que convertirnos en legalistas, porque muchos pues no, son muy legalistas. Tampoco estoy llamando al libertinaje. No lo estoy haciendo, hermanos. No hay licencia para esos temas, para hablar, ¿no?, de cuándo tengo que dar. Aunque están los dos ahí. Está el legalismo, está el libertinaje. El legalismo, como muchos lo ponen, es un intento de ganar, ¿no?, favor delante de Dios a través de esfuerzos o méritos humanos, y esto nada más que va a conducir al orgullo y su propia condena. Pero la gracia, hermanos, la gracia de Dios es un favor inmerecido, como dije, basado en el sacrificio de Cristo. Ahora, cada uno de nosotros tiene que ser motivado por la gracia del Señor para dar. Nada más, hermanos. Si tú lo haces, como dijo Jesús, ahí estaba la viuda, estaban los judíos, los fariseos, dando de lo que sobraba. Eso se ha vuelto algo tradicional, algo legalista, algo liberal. Pero esa mujer estaba dando de todo lo que tenía. Y eso es lo que cuenta aquí, hermanos. La gracia debe motivarnos a dar. Si el Señor de gloria, siendo rico, se hizo pobre por amor a mí, entonces yo ¿cuánto? ¿Cuál es la respuesta que Dios espera de mí? Puede ser que sea, como dije, un monto que usted va a separar. Y no quiero hablar de porcentaje, pero la gracia del Señor debe moverte por amor al Señor, nada más. Eso debe ser tu motivación. Ahora, la persona que está bajo gracia siempre va a responder con gratitud, hermanos. Eso lo vamos a ver, va a ser así porque esa persona está dependiendo del Espíritu Santo. Entonces usted necesita entender la gracia en su vida para saber cómo responder. Porque si no, no lo va a hacer. Si no, lo va a hacer para buscar favor o mérito delante de Dios y de los hombres. Y eso es error, hermanos. Que yo quiero mostrar que estoy dando delante de todos, o tratar de poder ser visto. No sea como los fariseos, bajo el concepto, el principio de gracia bíblica.
y solamente va a ser aceptado su ofrenda. Y aquí quiero sacar algunos conceptos. Dar por gracia no es, hermanos, al azar o irresponsablemente. Dar por gracia no es al azar o irresponsablemente. Esto no significa, hermanos, que cada vez que cuando tengas ganas por dar, vas a dar. Y tampoco significa ser irresponsable. Recuerda, hermanos, esta es la casa del Señor. Aquí cada mes se paga un alquiler, se paga la luz y hay que atender esas necesidades. No vas a dar cuando tú quieres, ni vas a ser irresponsable. Por lo contrario, tiene que ser planificado. Así como te pagan mensual, hazlo mensual. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrenda. Según hayas prosperado, hermano. Así que no es al azar. No es al azar. Tú te preparas desde tu casa durante la semana o cuando cobres, ya estás apartando para el Señor. A unos que no quieren diezmar, ¿qué hacen? Sacan una monedita, ¿no? Y eso lo pongo, porque no creo en el diezmo. Y están buscando una iglesia bíblica donde creen su concepto es de dar, y no es, hermanos. No es. El texto dice, según hayas prosperado. Ya te hablé de la gracia, acá según cómo hayas prosperado, tienes que apartarlo para el Señor. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, mi texto donde leí. Segundo, dar por gracia, hermanos, no está basado en sentimientos. Porque hay mucha gente que da por sentimientos. Estar bajo la gracia, hermanos, no significa vivir por sentimientos. Téngalo claro. Vivir bajo la gracia significa caminar por fe y obediencia en respuesta al amor de Dios. Y hay muchos mandatos bajo la gracia. O sea, no es que tienes que sentirte bien, ¿no? No, hermanos, es un mandato. Dar por gracia, hermanos, generalmente, yo diría aquí, dar por gracia no es generalmente menos que no el tiempo de la ley. Como dije, la gracia de Dios primero debe motivarte, no la ley. No la ley. 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, Pablo dice, todo lo que soy, dice Pablo, es por la gracia. Si estoy en el apostolado, es por la gracia. Si yo doy al Señor, es por gracia. Si yo sirvo, es por gracia. No la ley no era así. Dar por gracia, hermanos, no significa dar a Dios las obras. Dios merece lo mejor. No solo porque es Dios, sino Dios merece lo mejor. Si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y fuerza, como dice en los evangelios, no vamos a dar lo que nos sobra, hermanos. Esto aplica a todos, pero recuerden, Dios merece el primer lugar. Así que el dar por gracia no es descuidado, ¿se da cuenta? No es algo descuidado, no es irresponsable, no es al azar, no es cuando tengas ganas ni cuando sientas ganas. Porque puede ser que el pastor no te caiga y como tú sabes que los dineros van para el pastor, no doy. No se trata de eso. No se trata de circunstancias ni de contextos. Ahora quiero que vayamos en lo positivo. El dar por gracia se basa, hermanos, en el ejemplo de Dios en Cristo. Repito, el dar por gracia se basa en el ejemplo de Dios por Cristo. Voy a leerte un versículo, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, ya estoy finalizando. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo leí un momento atrás, que siendo rico, sin embargo por amor a vosotros hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegarais a ser ricos. Este es el ejemplo de Dios en Cristo. No te alegres, hermanos, de que Dios no te ha dado solamente el 10%. Cristo te dio todo. Te dio todo. Él dio todo.
El texto dice que el Señor fue infinitamente rico. Él estaba en las moradas que no te imaginas. Pablo por ahí estuvo por un momento, pero se le cerró la boca para que no se enorgullezca. Pero él vino a este mundo donde estaba la corrupción, donde estaba el pecado, pero Cristo, hermano, renunció a eso. Dejó todos sus privilegios celestiales. ¿Para qué? Para tomar carne humana, hermanos. Pero con Cristo tampoco no fue algo como muchos judíos esperaban, ¿no? Que nazca de un palacio, que sea el hijo de un rey y que crezca ese rey y que nos libere de Roma. No, hermanos, Cristo se hizo pobre. Y si tú lees nada más lo que dice Filipenses capítulo 2, tú te puedes sentir tal vez inferior. Se despojó a sí mismo. Se despojó, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se despojó, a tal punto que al final se hizo pobre de los pobres, por amor a nosotros, por mostrarnos la gracia del Padre. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros fuéramos ricos. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Así que dar por gracia es ver el ejemplo de Dios en Cristo, hermanos. No es dar por dar. El dar por gracia significa, hermanos, que tú vas a dar una mirada a la mano perforada de Cristo. Es por gracia. Que Él se dio por ti, que se dio por mí, para ser rescatado de la ira de Dios. Y ahora puedes decir: Señor, yo te doy, porque tú te diste por mí. Tú te has dado por mí, ¿qué puedo darte? ¿Qué puedo devolverte? Hay un himno, dice: mi vida di por ti, y tú, ¿qué das por mí? Dar por gracia, hermanos, se basa en el concepto de mayordomía. Primero dije, el diezmo distorsiona el concepto de la mayordomía. Ahora, el dar por gracia, hermanos, en el Nuevo Testamento se basa en el concepto de la mayordomía. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pues por precio habéis sido comprado. Pertenecemos a Dios, tú le perteneces y todo lo que tú tienes es de Dios. Tuyo no es ni una décima, no tienes nada. Todo le pertenece a Dios. Con esto quiero decir, fuiste comprado. Si una empresa te contrata, tú eres parte de la empresa, pero no eres el gerente, no eres el dueño de la empresa. Es así, hermanos. Solamente somos simples administradores de los recursos o tesoros de Dios. Ahora, como buen administrador, como buen mayordomo, ¿qué debes hacer? Administrar eso, hermanos. O promover, ¿no? O sea, hacer bien lo que el Señor te ha dicho que hagas. Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 2. Versículo 44, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común y vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Capítulo 4, versículo 32 al 37, tienes lo que la primera iglesia practicaba, pero voy a leer lo que dice el capítulo 11. Versículos 27 al 30, libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 27 al versículo 30. Por aquellos días,
Unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría un gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estos años aquí en Perú ha habido huaicos, y yo he sido testigo de unos hermanos de afuera, de Ecuador, llegaron ofrenda para estos hermanos. Y es lo que estamos viendo en Hechos. En Jerusalén va a haber pobreza. Aquí el profeta Agabo está diciendo por el Espíritu que va a haber gran hambre en toda la tierra. ¿Y qué hicieron los cristianos, los discípulos? Conforme a lo que cada uno tenía, dice, determinaron una contribución para socorrer a los hermanos que estaban en Judea. Debemos aprender, hermanos. Eso es el concepto de la mayordomía. Si entendemos la gracia de que yo pertenezco al Señor y que solo Dios me da para que administre, estos ejemplos deben tomarse. Cuando ves la necesidad de tu iglesia, ves la necesidad de tu hermano, sé movido por la gracia del Señor. Ahora, la gracia, hermanos, se basa, ¿no?, en el dar. Ya no es algo externo. En el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era ceremonial, ritual, orden, todo lo que podemos comprender, sino es interno, hermanos. Es interno. Y en 2 Corintios 8, versículos 3, te he leído, al versículo 5, podemos leer ahí 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, lo que también lo leí en su momento, tiene que ver con lo que hay por dentro. Ya no es externo. Ahora, si fuera externo, estaremos basados en lo que dice el porcentaje, 10%, 22%, 26%, algunos sacan 30%, pero todo llevaría a obras. Y como dije, eso hace que el orgullo, hermanos, fluya. Pero cuando viene por dentro, desde el corazón, es muy diferente. Por eso dice, versículo 7, 2 Corintios 9, versículo 7, que cada uno dé como propuso. ¿En dónde? En su corazón, por dentro. Por dentro. Esa es la motivación y la actitud correcta, y es crucial para que tú des, hermanos. Puede ser una pequeña cantidad, pero puede ser una respuesta basada en el amor de Dios que has recibido. O puede ser un monto grande y tiene que ser movido por la gracia de Dios en tu corazón. Como que si Dios me ha dado esto, voy a dar tan poco. Tiene que ver, como digo, con la motivación correcta. Ahora, aquí en Corinto, ya para finalizar, la actitud de estos creyentes fue eso, hermanos. Tuvieron alegría para dar. Estos creyentes de Macedonia tuvieron, dice ahí, una abundancia en dar, en participar. Ahí 2 Corintios capítulo 8, vamos a leer rápido nada más, versículo 2. Ahí usted ve, ellos dieron con mucha alegría. 2 Corintios 8, versículo 2, pues en medio de una gran prueba de aflicción, mira cómo estaban, abundó su gozo para dar. Seguimos, versículo 3, ellos se dieron por sí mismos, versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades dieron de su propia voluntad. De su propia voluntad. Versículo 4, suplicándonos. Vean ese corazón de esos hermanos. Querían el favor para participar del sostenimiento de los santos. Versículo 5. No lo hicieron para que vea el pastor o los apóstoles, sino se entregaron al Señor. Y esto no como habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Tenían la disposición, hermanos, tenían el deseo de participar, versículos 10 al 12, y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuiste los primeros en comenzar hace un año, no solo hacer esto, sino también en desear hacerlo. Deseaban hacerlo, hermanos. No solamente porque llegó la circunstancia, hay hermanos pobres en Jerusalén y este domingo no puedo participar, no, hermanos. Un año atrás
Y tenían ese deseo de hacerlo. Y yo te leí, cada semana conforme has prosperado, dice, no, des al Señor. Debe haber un deseo. En el capítulo 9, versículo 7, el texto que estoy llevando, dieron alegremente. No enojados, no regañadientes, ni por obligación. Así que no debemos pensar hasta aquí cuánto tengo que dar, sino cuánto puedo dar. Y no debes esperar, hermanos, que alguien te esté presionando con una cantidad, con un sobre. No, hermanos, eso no es. Más bien debemos buscar las necesidades para satisfacer. El dar por gracia entonces se basa en eso. Ahí en 2 Corintios 8, versículo 4. Es un privilegio participar, dice el versículo 4. Es un privilegio participar. Es un servicio, hermanos, a los santos. Cuarto, una nueva relación con el Espíritu Santo, no la antigua dispensación de la ley. Esto es breve, hermanos. Tenemos ahora una nueva relación con el Espíritu Santo. Ya no estamos en la antigua dispensación de la ley. Romanos 8:14 nos muestra, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gálatas 5, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, el nuevo pacto, hermanos, nosotros tenemos una relación íntima con el Espíritu Santo. Pero en la antigua dispensación, en el Antiguo Testamento, no teníamos esto. Entonces, es una base para dar, pero también la orden son totalmente opuestos. Ahora, Pablo, en estos dos textos que te he leído, está hablando acerca del Espíritu Santo. No, yo no puedo vivir en pecado y estar dando por dar tampoco. Tiene que ver hay consistencia, ¿no?, con lo que doy y cómo vivo. Una vida justa, una vida piadosa, una vida en el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu. Y así podemos participar, ¿no?, de los bienes, de las ofrendas, como dice Gálatas capítulo 6, versículo 6 y 10. Es un pasaje que a mí me llama mucha la atención. Gálatas capítulo 6, versículos 6 y 10. Y el que se le enseñe la palabra, dice, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Primer llamado, versículo 10. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Ahí tienes el orden, hermanos. Ahí tienes, todo es ahora por tu relación con Dios, por medio de su Espíritu Santo, ahora puedes dar. Y ya no solamente tu 10%. Dios quiere que tú seas guiado por el Espíritu Santo. Ese es lo que encontramos en la Biblia. Ahora, si el Espíritu Santo te mueve a dar, no sé cuánto, 10, 20, 30, 50, 100, lo vas a hacer. Pero el punto no, ya no estás bajo reglas, no estás bajo la ley, sino bajo una relación con el Dios vivo. Quinto, en cuanto te ha prosperado Dios. Eso creo que ya lo he tomado, voy a avanzar según cómo te haya prosperado Dios. Y aquí viene cuánto debes dar, cuánto te ha prosperado Dios, cómo Dios prospera. Todo esto, hermanos, creo que cada uno es consciente. El Señor a todos nos da recursos, pero el principio acá tiene que ver conforme Dios te ha prosperado, como Dios confía en ti el dinero, no para que malgastes, sino para que lo administres. Ahora tú dices, ¿cómo quieres que use, Señor, ese dinero para tu reino? Si el Espíritu te mueve, hermanos, a dar más, lo vas a hacer. Pero no vas a caer lo que la ley decía, ¿no?, en órdenes. Hoy día hay muchas trampas. Muchos usan pasajes nada más descontextualizando y se están enriqueciendo. Y hasta aquí, hermanos, quiero dejar, pero tú tienes ahí en Marcos capítulo 12, versículos 41 al 44. El elogio del Señor de gloria a la viuda. Cuando uno da al Señor, hermanos, recibe el elogio de Dios. Y Jesús elogió a esa viuda porque dio todo lo que tenía. No fue su 10%, dio todo lo que tenía. Y no quiso impresionar a los ricos, sino
solamente se estaba entregando. Así que como conclusión, hermanos, la generosidad y la gracia tienen que entender usted muy claro como concepto para poder dar. Ya no estás bajo esclavitud, bajo la ley, ni bajo hombres, sino estás en el Nuevo Testamento, tienes libertad, estás bajo la ley de Cristo. Nada más yo te doy un consejo, que el dinero no te esclaviza. Algunos hablan de libertad financiera, ya hay empresas que te pueden meter toda la idea, ¿no? Pero que el dinero no te esclavice, hermanos. Tú perteneces al Señor. Y en esta iglesia, quien habla, ni otro hermano te puede presionar a que des, ¿no?, un porcentaje o un dinero. Pero si tú vas a otra iglesia, te van a presionar, van a cantar un himno del diezmo, van a pasar un alfolí en tus ojos. Eso es presionar. Te van a decir desde el púlpito, si no diezmas, estás bajo maldición. Eso es presionar. O tú pones un canal de televisión, dice, envía tu siembra. Eso es ser esclavo de mercaderes de la fe. Eso es presionar. Y aquí, hermanos, no presionamos a nadie. Tu respuesta aquí se basa en amor, en gratitud, en gracia, como he visto en esta mañana, por el amor que Cristo te ha mostrado en la cruz. Ahora tú te entregas a Él. Y cuando lo haces, te entregas a tu iglesia, porque estás dando a tu iglesia, estás dando generosamente conforme Dios te ha prosperado. Y no lo hagas de otra manera, hermanos. No es por presión. No es porque estoy enseñando, te estoy presionando. Recuerda, te estoy diciendo que por qué no deberías diezmar. Eso fue el título del sermón. Y creo que de esa manera, hermanos, vamos a servirnos los unos a los otros. Vamos a ayudarnos, vamos a estar en obediencia al Señor de los recursos que nos ha dado. Y así van a ser satisfechos del Señor, porque todo es del Señor. La ofrenda es algo espiritual, acuérdate. La ofrenda es para el Señor, es no para los hombres. Y no ofrendes a Dios para que Dios te devuelva, porque Dios no ha prometido eso. Como dije, ofrendar es un privilegio, ofrendar es una responsabilidad, ofrenda con generosidad, y la ofrenda es algo espiritual. Y ofrenda, por último, mi conclusión, con gozo. Y siempre también ofrenda meditando en las bondades del Señor. Termino leyendo lo que dice el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y las afirmó sobre los cielos. De todo lo que puedes dar, hermanos, medita en todos los favores que has recibido del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te alabamos en este día. Y nos gozamos, Señor, tu pueblo, de poder estar en tu casa, de cómo cada uno de nosotros, Señor, está aquí hoy presente. En el pasado, oh Dios, no deseamos este lugar, no deseamos tu presencia, no deseamos los atrios, no queremos contemplar, oh Señor, quién eres tú. Tú estás sentado en las alturas y nadie deseaba tu señorío, nadie buscaba, Señor, a Dios como si tú, para nadie busca a Dios. Pero hoy, Señor, tenemos deseos regenerados, afectos nuevos, sentimientos, Señor, que nos llevan o nos inclinan a buscarte. Tu Espíritu Santo produce todo y eso. Y Padre, hoy hemos podido recibir tu palabra. Yo te pido, Señor, esa palabra implantada pueda ser con mansedumbre recibida en cada corazón, no solamente con oídos receptores, sino también con vidas hacedores, y que seamos responsables para contigo, para con esta iglesia, y que, Señor, cada uno sea movido por amor, para que se entregue, Señor, de corazón al servicio de dar. Bendice tu palabra. Una vez más, en Jesucristo te oramos y te pedimos esto. Amén.